Vamos a iniciar la clase de hoy, Vida Humana, Sociedad y Derecho, 26 de octubre. Como siempre, la clase se va a grabar para que quede a disposición de ustedes. En la clase anterior tuvieron ustedes la posibilidad de escucharlo al doctor Cubertino, o en la anterior de la anterior, ya no me recuerdo. También yo les pedí que qué les había parecido o qué evaluación hacían de la clase de este doctor. Luego, ¿hay algún comentario de esa clase, además de lo que en su momento dijeron? No, había algunas cosas que, o sea, primero había algunos términos un poco médicos. Yo ese día justo compartía la diapositiva, entonces a veces es más difícil como concentrarse. Y después, obviamente, como en todo, hay cosas que, o sea, por ejemplo, en lo que uno puede sentirse más en acuerdo o en desacuerdo, pero creo que fueron todos los temas tratados con mucho respeto y claridad, sacando esta cuestión de los temas estrictamente médicos o eso. Bueno, sí, la verdad que puede haber, yo no recuerdo específicamente en qué, algún término que pudiera no ser de clara comprensión, pero la clase está grabada y de esa manera ustedes pueden ir y volver. Naturalmente, como decía vos, Carolina, la presentación de temas en los que hay naturalmente voces divergentes, posiciones divergentes. Es claro que en la materia hemos partido no imponiendo, pero proponiendo en este tema el derecho a la vida como un derecho no fundamental, ¿no? Y a nuestro juicio no cuestionable. Aceptamos que hay una serie de posiciones divergentes, fundamentalmente en el comienzo y en el fin de la vida. Ustedes oyeron esto último, lo del doctor Laferrière, el comienzo de la vida, en este caso con el doctor Cubertino, y el planteo que voy a agregarles el texto de la versión escrita de la conferencia del doctor Serani Merlo sobre la sacralidad de la vida. En la clase anterior habíamos planteado el tema de la llamada sociedad líquida y estas cuestiones que ustedes tienen que seguir con el texto de Bauman. Hoy quiero proponer el tema de el derecho, la relación que hay entre el derecho positivo y el derecho natural, tratando de resolver algunas preguntas que nos vamos a hacer, que fundamentalmente son dos. La primera pregunta es si el derecho se agota en las normas jurídicas que emanan de la voluntad de los gobernantes, ya sea, lo digo en la forma clásica, por disposición del príncipe o
lo que resuelve la asamblea. En el lenguaje nuestro, diríamos, ustedes lo saben, en una serie de materias que el Poder Ejecutivo, que incluso constitucionalmente tiene la facultad de dictar los decretos de necesidad y urgencia, equiparables en mucho a las leyes del Congreso. Entonces, a lo largo de la carrera, ustedes se enfrentan con una serie de normas jurídicas que son leyes, decretos, ordenanzas municipales, y eso constituye el derecho positivo, el derecho vigente. Entonces, a un alumno de derecho me parece que siempre hay que hacerle por lo menos estas dos preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? La que decía hace un instante. ¿El derecho se agota en eso que denominamos derecho positivo, en eso que ustedes están estudiando, leyes, códigos, decretos, ordenanzas? ¿O hay derecho más allá de? La segunda pregunta tiene que ver con la relación derecho y justicia. Todo lo que es legal, es decir, de acuerdo al derecho, ¿es justo? ¿Legalidad y justicia coinciden siempre? Y ustedes recuerdan, vinculando estas dos preguntas, a una película que les pedí que vieran. La vamos a utilizar en el segundo parcial, que es la película Historia de un crimen. Y vamos a, por supuesto, ustedes tienen que ver la película y yo no me voy a anticipar a esto. Simplemente recordar estas dos preguntas. La primera, ¿el derecho se agota en el derecho positivo? La segunda, ¿lo legal es siempre justo? ¿Legalidad y justicia van de la mano? Para tratar de aportar elementos para la primera cuestión, quiero llevarlos al plano de algo que en alguna de las asignaturas ustedes han podido ver. La expresión al lado del derecho positivo, derecho natural, que también en la exposición del profesor Plaza, este tema apareció. Derecho natural. Entonces, hay a lo largo de una, valga la redundancia, larga tradición, la existencia de un derecho natural. Con este u otro nombre, no hablo de un conjunto de normas necesariamente, sino de una serie de principios, derechos, o como se le quiera llamar, que están antes de la voluntad estatal.
que no dependen de la voluntad del gobernante, del príncipe, ni de la decisión de la asamblea. Por supuesto que hay una discusión en algunas materias, ustedes pueden haberlo visto, acerca de si este llamado derecho natural es derecho, cómo se vincula con el derecho positivo, cuál es el fundamento de este derecho natural. Allí van a tener a disposición un texto de Maritain y un texto de John Finnis, que es un filósofo que ha desarrollado una larga fundamentación de la ley natural. Pero vamos a tratar de plantearlo de la manera más sencilla y más clara posible. Los que sostienen, o mejor dicho, los que sostenemos la existencia del derecho natural, entendemos que hay una serie de principios que no pueden ser ni olvidados ni desconocidos por el derecho positivo, que se fundan en la dignidad de la persona humana. Y este fundamento de la persona o en la persona y en su dignidad nos coloca frente a una situación en la que ustedes, yo les pido que vuelvan a escuchar en la clase del profesor Plaza, en la lectura de los textos de Maritain y de Finnis, acerca de esa existencia, o mejor dicho, de esa preexistencia de un orden jurídico que no surge de la voluntad estatal y que se funda en la persona humana. Hay en esta presentación, yo diría, lo han visto en algunas otras materias, como dos grandes corrientes, lo que se llamó el justnaturalismo teológico, es decir, aquellos que colocan en el plano trascendente el fundamento de ese derecho natural. La ley divina es la base de eso que se denomina la ley natural. Ese derecho, que utilizo una expresión latina, que Pablo de Tarso, define como el jus es in cordem scriptum. El derecho está inscrito en el corazón humano, queriendo significar en esta perspectiva que hay una ley natural que está inscrita en el corazón mismo
de la persona. Otra línea distinta que abandona el planteo teológico es lo que se denomina el justnaturalismo racionalista. Se funda en la razón humana ese orden natural preexistente al derecho positivo. Más allá de las disquisiciones y posturas, algunas de las cuales ustedes van a poder analizar sintéticamente, en muchos casos recordar el planteo que se ha hecho en otras materias, lo que se está planteando aquí es la existencia de un orden natural preexistente al derecho positivo y que a veces puede estar en contraposición, y acá viene un problema de prevalencias. Hay algunos casos históricos muy dramáticamente claros en el que la voluntad del legislador crea un orden jurídico en el que, por ejemplo, se establece la segregación racial o la supremacía racial. Acabamos de recordar, digo recordar porque algún alumno de la otra materia está aquí también presente, el famoso ejemplo de las leyes de Nuremberg, dictadas durante el comienzo del nacionalsocialismo, en el cual se establece, entre otras cosas, por ejemplo, la prohibición de los matrimonios mixtos, o se establece la minusvalía de los derechos de aquellas personas que por su condición racial, judíos, no arios, debían tener. Y eso constituía el derecho alemán, constituía el orden jurídico positivo. Desde una perspectiva del derecho natural se diría, pero es que hay un orden preexistente que se funda en la dignidad de la persona humana, que parte del principio de la igualdad fundamental de los seres humanos, de manera tal que una discriminación por razones raciales o por razones de género o por razones religiosas se constituiría en una ofensa a ese derecho natural y por tanto ese derecho positivo se lo impugnaría por contrariar ese orden preexistente. Ustedes saben, y los que han sido mis alumnos de Derecho Político recuerdan la lectura de Antígona. Antígona, esta tragedia griega de Sófocles, nos plantea a esta protagonista que da sepultura a su hermano muerto. Y la ley positiva prohibía dar sepultura a aquellos muertos o aquellos que habían sido condenados a muerte por un crimen de lesa majestad. Y entonces se añadía como castigo en la ley positiva ese dejar el cadáver insepulto. Ustedes saben
que en todas las culturas el tratamiento, en la sepultura de los muertos, el tratamiento de los muertos se constituyen en un tema fundamental. Entonces, Antígona enfrenta una ley positiva y da sepultura a su hermano muerto. A la pregunta del rey, que es la pregunta del gobernante, ¿por qué has desobedecido mi ley? La respuesta de Antígona, que aparece algo así como la heroína del derecho natural, porque antes que tu ley, oh rey, están las leyes no escritas de los dioses que mandan dar sepultura a los muertos. Entre obedecer el mandato de los dioses, en el caso de Antígona, o el mandato del príncipe, sería la voluntad estatal, opta por lo primero y paga con su propia vida Antígona. Entonces, acá me parece que está la pregunta central que todo alumno de derecho debe hacerse, acerca de si esto responde a la segunda cuestión que nos habíamos planteado, si lo que es legal es justo. Antígona se enfrenta y para seguir a la justicia transgrede la ley y paga con su vida. Entonces, me parece que un estudiante de derecho no puede limitar su visión acerca del derecho en el conocimiento, en el estudio y en la aplicación de eso que se denomina el derecho positivo. Preguntarse si hay algo más, por un lado, y preguntarse acerca de si siempre lo legal es justo o si justicia y legalidad van de la mano. Dos preguntas fundamentales que ningún alumno de derecho puede dejar de formularse. Alguna vez un alumno a quien le estaba planteando esta cuestión me dijo: profesor, pero es que muchas veces no es fácil saber qué es lo justo. Es posible, le dije, pero lo más complicado, lo más difícil y lo más, yo diría, imperdonable es no preguntarse acerca de si lo legal es justo. Esta norma, esta disposición es justa, esta institución es justa o injusta. Advierto que muchas veces puede ser difícil la respuesta, pero trágico es no hacerse la pregunta. De alguna manera, esto va a estar presente en la película que ustedes van a ver y que yo no voy a anticiparles nada más, y las relaciones las tendrán que hacer ustedes y no yo. No sé si queda claro el esquema que les estoy planteando, que lo he simplificado casi al extremo. Pregunto, ¿queda claro? Sí, doctor. Sí, profe.
Yo sé que muchas veces, y disculpen que vuelva sobre el tema, en nuestros estudios jurídicos nos centremos exclusivamente en el derecho positivo y dejemos preguntas que pueden resultar perturbadoras o incómodas. Pero sigo insistiendo, un alumno que limita su formación jurídica a el estudio del derecho positivo sin preguntarse ni los fundamentos, ni el por qué, ni el para qué de normas e instituciones, me parece que cometemos un grave error. Yo les pediría que lean con atención los textos puestos, que vuelvan a escuchar en la clase del profesor Plaza, donde en parte se ha desarrollado los fundamentos a esta cuestión. Ustedes recuerden que esta materia opcional se estructura en base a 3 ejes. La vida humana, por un lado, la sociedad, por el otro, y el derecho. Y en cada uno de esos ejes nos formulamos algunas preguntas fundamentales. El valor y el fundamento de la vida humana, en qué se funda y cómo se estructura la sociedad, y aquí los fundamentos del derecho y cómo se articula la vida, la sociedad y el derecho, porque de la manera que vamos respondiendo en cada una de estas cuestiones va a influir en la otra y recíprocamente. Me explico. De la manera que concibamos la vida humana y su valor, va a depender en gran medida de cómo se estructura la sociedad y de el valor y fundamento de la vida. Va a depender en gran medida el orden jurídico. Orden jurídico que va a ser distinto según el tipo de sociedad y la manera como se estructura la misma. Y por eso es que hay una profunda relación en cada uno de los 3 ejes que constituyen esta materia. No es un collage, no es un conjunto de estudios parciales o de temas que no tienen relación entre sí. Constituye, o por lo menos es lo que procuramos, del comienzo al fin una unidad. Por eso muchas veces ustedes ven que repetimos, volvemos y enlazamos un tema con el otro.
que también esto nos ayuda a entender algo que les he dicho varias veces en esta asignatura y en general a todos mis alumnos de Derecho. Cuando ustedes estudien Derecho, piénsenlo como una totalidad y vinculen cada una de las ramas del derecho que ustedes van estudiando con las otras. No la coloquen en compartimentos estancos. Por eso a veces no es fácil cuando el alumno va avanzando en la carrera hacer este tipo de relación, porque de alguna manera dice, bueno, eso ya lo vi, eso ya lo estudié, eso pertenece al derecho constitucional, o eso pertenece a la historia del derecho, o eso pertenece a la filosofía jurídica, o eso pertenece a el derecho internacional. Pero es que son partes de una totalidad, están íntimamente relacionados y es importante no perder de vista ese derecho como una totalidad, tener una mirada integral y por otra parte saber que este orden jurídico reposa en una serie de valores fundamentales y que no es lo mismo el tipo de sociedad en el que ese derecho se genera y al que ese derecho aspira a regir, no es lo mismo una que otra. Y por eso cuando introducimos este tema que en la terminología de Bauman, que se ha impuesto en la sociología contemporánea, sociedad líquida, como una manera de concebir la sociedad va a tener tanta influencia en la vida humana y tanta influencia en el orden jurídico. Fíjense cómo, volviendo al tema que explicábamos la clase anterior y que ustedes van a leer, en una visión de una sociedad líquida, no solamente las relaciones interpersonales son transitorias, no estables, sino el propio orden jurídico está hecho para esa provisoriedad y la previsibilidad es muy importante. Ustedes lo oyen, por ejemplo, en una serie de cuestiones como la que nos están preocupando tanto hoy. Problemas económicos, inflación, las discusiones estas acerca del régimen de salarios, paritarias y demás. Cómo la falta de previsibilidad, la falta de una cierta estabilidad va a producir una serie de efectos no deseados que aparentemente no tienen nada que ver con la economía, pero sí tienen que ver. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan eso de que el término que se usa es seguridad jurídica, entonces ustedes escuchan eso, sin seguridad jurídica, no, la falta de seguridad jurídica, ¿qué es esto? ¿Seguridad jurídica qué es? ¿Que no pueda cambiar el orden normativo? No.
hace referencia a cierta estabilidad, a cierta previsibilidad, que yo no voy a poder emprender algo hoy si sé que en el día de mañana, no de pasado mañana, que en el día de mañana las reglas de juego van a cambiar. Esto en todos los planos, en la economía, en la política, etc. Por ejemplo, y cito de memoria, ustedes escuchan que se ha establecido o se está intentando establecer una discusión acerca de si mantener o no mantener las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. El año que viene, Argentina tendrá elecciones generales. Según el orden normativo actual, preexistente, las candidaturas surgen de un procedimiento que se llama PASO. Entonces, si un tiempo antes de la elección dice, bueno, ahora no, vamos a cambiar esta regla de juego. Naturalmente que son discutibles las reglas de juego, pero es importante que las reglas de juego, no es que no se discutan nunca, sí pueden discutirse y pueden cambiarse, pero no de hoy para mañana, y mucho menos en medio de una situación donde se van a comenzar a aplicar esas reglas. ¿Alguien entiende esto en el mundo deportivo perfectamente? 12 equipos que están jugando un partido de fútbol, si en el segundo tiempo se aplican las reglas del rugby para el partido de fútbol. ¿Qué pasaría? Yo no soy, y tal vez mi ejemplo no sirva mucho, porque no soy un experto en fútbol, ni en rugby, ni en ningún deporte. Pero sí tengo claro que un deporte se practica con determinadas reglas de juego y que esas reglas de juego deben ser conocidas, mantenidas y aceptadas durante todo el tiempo que se desarrolla ese deporte. Por eso puse el ejemplo, si en un partido de fútbol en los primeros minutos se juega con unas reglas y las reglas se cambian en medio del partido para el otro tiempo, naturalmente esto no se aceptaría o sería una gran complicación, un gran desastre. Bueno, esto que es evidente en este campo, muchas veces no es evidente en el mundo jurídico y en esto que hace a la previsibilidad. Es decir, que no es que no se pueda cambiar las normas se pueden cambiar y muchas veces es necesario que se cambien, pero no de cualquier manera, en cualquier momento, y mucho menos para un determinado caso en un determinado momento. Esto hace a cierta previsibilidad. Entonces, si la sociedad líquida causa una serie de problemas, un orden jurídico líquido, valga la comparación, imaginen ustedes el tipo de problemas que va a producir. No sé si se entiende la idea de lo que estoy tratando de plantearles. Bien, ¿hay algún comentario que ustedes quieran hacer? ¿Han podido avanzar en algunas lecturas de las que venimos recomendando? Yo, profe, quería saber, porque encontré en el grupo de Facebook, nada más que estoy buscando ahora, pero 2 textos de Bauman, ¿serían esos 2?
uno que se llama Modernidad líquida y fragilidad humana, y uno que se llama Una voz sólida en una sociedad líquida. Sí, no tengo acá a mano lo que yo les he subido, pero entiendo que sí. Me voy a fijar. Yo les voy a... Profe, Sí. perdón, ¿a eso solo los leemos o también tenemos que hacer un taller de lectura o un comentario y enviárselo? Mire, vamos a hacer lo siguiente, Candelaria, su pregunta, que es lo que se me ocurría decirle. Para ordenar y aprovechar el tiempo, yo les voy a marcar, y eso les va a servir también para el segundo parcial, los textos. En algunos de los textos, además de leerlo, van a hacer un taller de lectura. Eso se los voy a colocar hoy en el grupo de Facebook. No como una manera de sobrecargarlos, porque no quiero sugerirles ni exigirles nada que pueda ser una carga innecesaria. Y por otro lado, que no vean ustedes la razón de ser de ese trabajo. Entonces, cuando, por ejemplo, les pongo un taller de lectura, es porque me parece que les puede ayudar a ese texto y a su vez eso les sirve para la evaluación parcial y les va a servir para el coloquio final. Esa sería la respuesta, Candelaria. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Han podido leer algo los demás integrantes? Sí, profe, yo leí los textos de Bauman y muy interesante, muy similar a lo que vimos, sobre todo hace 2 clases, si no me equivoco, cuando empezamos a hablar de Bauman. ¿Le sirvió, Nahuel, la lectura? Sí, profesor, sí, son textos cortos, concisos, claros. Bien. Carla dice, todavía no leí esos textos, la invitamos a que lo lean. Indudablemente que los textos de Bauman son más largos, hemos tratado de acotar un poco la lectura para que no se pierda la idea fundamental. Con lo que usted ha leído, Nahuel, ha, diríamos, captado lo esencial de este planteo. Sí, podría decir que sí. Básicamente, la idea de que hace años las sociedades cambiaban en más tiempo y actualmente los cambios son más radicales y en periodos de tiempo mucho más breves. Indudablemente que este fenómeno, no del cambio, porque recuerden lo que dijimos la clase anterior y la pasada, todas las sociedades cambian. ¿Y qué es lo que varía? La velocidad del cambio. Hoy estamos en presencia de cambios muy veloces, por eso es que en la vida de una persona hoy, en la vida de cualquiera de nosotros, vamos a vivir en mundos y sociedades distintas a lo largo de nuestra vida. Que ustedes recuerdan que yo había utilizado esa expresión que ustedes utilizan muchas veces. Sí, pero eso fue en otro mundo, fue en otra época, pero no están hablando de siglos, están hablando de 1 o 2 décadas. Ese ejemplo que habíamos puesto en el mundo musical, ¿no es verdad? ¿Te gusta esta? No, pero esa es una música de otra época, eso es, pero ¿de qué época es? Y bueno, ustedes hablan
a lo mejor de la década del 90 o ahora de la primera década del siglo, como si fuera algo absolutamente antiguo, o determinada manera de encarar las relaciones interpersonales, las relaciones de familia, las relaciones de pareja, las relaciones económicas, etcétera. Es decir, hay una gran variación en esto, que incluso a veces sorprende mirando hacia atrás, pero no digo mirando hacia atrás, mirando a un siglo o 2 siglos, sino mirando a 2 décadas o 3 décadas. Y si ya hablamos de 4 o 5 décadas, que indudablemente una persona vive a lo largo de su vida, uno se encuentra con cosas muy distintas. Entonces, la velocidad del cambio produce una serie de impactos muy fuertes, que además van a tener que ver con esto que decíamos hace un instante de la previsibilidad. Bueno, ¿hay alguna otra lectura que hayan podido hacer? ¿Alguna parte? Claro, el material, lo único que no puede hacer el material es leerse solo, eso necesita de la colaboración de ustedes, porque el hecho que uno lo pone en el grupo es para facilitar que no tengan que salir a buscarlo, pero lo tienen que tratar de ir leyendo y analizar en tiempo y forma. Bien. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? Profe, yo quería saber si ya hay fecha para el segundo parcial. Sí, la fecha del segundo parcial la hemos colocado, la iba a poner el día 11 de noviembre. Y va a ser presencial, en el mismo lugar donde tuvimos el primer parcial. Las notas y demás del primero van a estar dentro de un rato ahí en la página de Facebook. Y todavía no he definido, tengo que ver fecha y modalidad, si vamos a hacer el coloquio para que ustedes puedan culminar y poder promocionar la materia, si lo vamos a hacer de manera presencial, ese sería mi deseo, o eventualmente de manera virtual. Eso, ¿cómo es el coloquio, profe? Un trabajo a presentar. El coloquio es un trabajo y temas, también va a quedar allí puesto en la página de Facebook. La idea es siempre que en el coloquio haya un esfuerzo de volver la mirada sobre temas fundamentales y tener una visión sintética de la materia. Esa es la idea. El segundo parcial también va a ser a libro abierto, así que con la misma modalidad que me parece que nos dio resultado en el primer parcial. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a cerrar la clase de hoy reiterándoles mi pedido de lectura, indicándole que el resto va a quedar en el grupo de Facebook y no mucho más. Si no hay preguntas, vamos a cerrar aquí. Y será hasta el día viernes
en el horario de siempre. Hasta el viernes, doctor. Y gracias. Chao, Muchas profe, gracias. Chao, profe. Muchas gracias, profe.